Aula Abierta. Esta clase es de matemáticas para la escuela secundaria. En la última clase conocimos un poco más de la historia de la matemática a través de la obra de Pitágoras y trabajamos con el famoso teorema de Pitágoras. Pudimos resolver algunas situaciones problemáticas, pero también pudimos realizar demostraciones interesantes sobre esta relación de los lados de todos los triángulos rectángulos. Hoy también vamos a conocer la obra de un increíble matemático, René Descartes. Descartes nació en Francia unos años antes del 1600 y tuvo la genial idea de combinar álgebra y geometría. A partir de allí, todos los matemáticos pudieron visualizar a las ecuaciones. No vas a poder creer cómo realizaba Descartes sus investigaciones. Le gustaba quedarse a la mañana un rato más en la cama. Así fue como comenzó a observar las moscas caminando sobre el techo. Hasta que un día determinó que podía indicar la localización exacta de una mosca a través de calcular la distancia a dos paredes perpendiculares entre sí. Así es como surge el plano cartesiano. Eje X, eje Y, el famoso eje de coordenadas cartesianas. Frecuentemente interactuamos con representaciones gráficas en este plano cartesiano. Por ejemplo, en las estadísticas de los noticieros, en algunos espacios curriculares como geografía, ciencias y en muchos juegos interactivos. Hoy vamos a iniciar una serie de clases en la que vamos a trabajar con estas representaciones gráficas. Vamos a ver qué son, quiénes la componen, vamos a interpretar las gráficas. En definitiva, vamos a trabajar con la relación de dos magnitudes y vamos a estudiar qué características tienen que tener esa relación para hacer una función. Pasemos al desarrollo. Vamos a observar algunas tablas y gráficos. Cuando observamos representaciones gráficas, tenemos que tener en cuenta que la persona que crea estas representaciones está simplificando la realidad, está tratando de mostrarnos una realidad simplificada en estas imágenes. Para poder comprender esta información, nosotros necesitamos aprender algunas cositas muy importantes. Muchas de estas gráficas representan a funciones, así que una de las cosas que tenemos que conocer es qué es una función. La función se establece entre dos conjuntos, es una relación entre dos conjuntos, donde los elementos de un conjunto se relacionan con elementos del segundo conjunto. Existen muchos tipos de funciones. Para comenzar a analizarlas, primero vamos a pensar en situaciones que varían, como por ejemplo la temperatura, el costo de algunos productos, el consumo de energía eléctrica o sencillamente tus calificaciones en las evaluaciones de matemáticas. A estas situaciones las podemos representar con símbolos, que vamos a llamar variables, justamente por esta condición de poder cambiar de valor. Hay diferentes tipos de variables. Hay variables que van a depender del valor de otras variables. Por ejemplo, cuando vamos al kiosco a comprar caramelos, el precio que vamos a pagar por los caramelos va a depender de la cantidad de caramelos que le pedimos al kiosquero. O si quisiéramos saber el costo de una llamada telefónica, el precio que paguemos por ella va a depender de la duración de la llamada. A estas variables las conocemos con el nombre de variables dependientes y variables independientes. Las variables independientes son las variables que pueden tomar un valor libremente. Las variables dependientes son variables que tienen un valor predeterminado por el valor de la variable independiente.
existen un sinfín de variables dependientes e independientes. Cuando se agrupan, pueden trabajar como una función. Veamos un ejemplo de función. La Argentina está dividida en 24 regiones, 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. En cada una de estas regiones existe alguien que ejerce el gobierno. En el caso de las provincias, los gobernadores. En el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el jefe de gobierno. Nuestra Constitución y las leyes que regulan nuestro país establecen que esta relación regiones y gobernantes sea una función. A cada una de estas regiones se le asigna un gobernante. Para que el sistema funcione correctamente, se necesita que esta relación sea una función. Se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que cada región tenga gobernante. Y la segunda condición es que haya un solo gobernante por región. Imagínate por un momento que una provincia tenga dos gobernantes. ¿A quién escucharían los ciudadanos? ¿Quién tomaría las decisiones? Por suerte, la relación regiones y gobernantes es una función. Vamos a analizar ahora otra situación. Cuando caminamos, nos desplazamos horizontalmente. Cuando estamos en un ascensor, nos desplazamos verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. Cuando subimos una rampa o una escalera, nos desplazamos horizontalmente y verticalmente. Podemos considerar en las funciones que los desplazamientos verticales son iguales entre sí y los desplazamientos horizontales también son iguales entre sí. El concepto de una función es muy importante y se utiliza en la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana. Las matemáticas pueden ser divertidas, pero también nos presentan grandes desafíos intelectuales, como es comprender esta idea de función. Pasemos a la conclusión de esta clase. Hoy vimos que son muchos los ejemplos en los que utilizar funciones lineales, además de ser útil, resulta necesario. Para generar una función se necesitan variables dependientes y variables independientes. Dijimos que las variables independientes son a las que podemos asignarle un valor libremente. En cambio, las variables dependientes, su valor va a estar predeterminado por el valor de la variable independiente. ¿Qué era una función? Una función se establece entre dos conjuntos, es una relación de elementos de dos conjuntos, donde cada elemento de un primer conjunto tiene que estar relacionado con un elemento y solamente uno del segundo conjunto. Vamos a realizar ahora una actividad. Calculemos. Para realizar esta actividad vas a necesitar solamente tu cuaderno de registro y un lápiz. Voy a enunciar una serie de situaciones para que puedas pensar qué variables intervienen en las situaciones y después puedas clasificarlas en dependientes e independientes. El costo que pagamos por los mensajes enviados de un celular en el mes de septiembre. ¿Te parece que es una variable dependiente o independiente, o depende de otra situación? Otra situación. La distancia que recorre un colectivo en una hora. ¿Va a depender de algo? Y por último, el tiempo. Los segundos, los minutos, las horas. El paso del tiempo. ¿Te parece que es una variable que depende de otra cosa? Bien, te invito ahora que tomes tu cuaderno de registros y durante el día registres todas las variables que se te ocurran y luego te animes a clasificarlas en variables dependientes e independientes.
Llegamos al final de esta primer clase sobre funciones, pero no te vayas porque viene la profe Silvana con ósmosis. Hasta la próxima clase de matemáticas.